Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciada. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Yo esperaba el día de hoy pues poder corroborar que pudiéramos ingresar más compañeros, a ver si ya me indicaban que de parte de Rectoría pues debería de existir esa autorización, entonces estamos esperando. Vamos a ver, ahorita hay 95 compañeros y pues vamos a ver si logramos superar la cantidad. Bueno, atento con el cafecito, qué rico. Muy bien, para los que ya están aquí, ya en su casita, pues éxitos y con cuidado los que vienen en camino. Bueno, vamos a continuar, por favor, agotando el contenido. Miren que los exámenes, créanme que seguramente, no quiero asustarlos, pero seguramente para la primera semana de marzo ya estamos de plano, ya están viendo calendario de exámenes, ¿sí? Entonces vamos nosotros también apresurando el paso para que no se nos complique al final. Bueno, miren pues, vamos a ver. En esta segunda parte vamos a entrar viendo ya lo procesal, ya vimos los principios, ya vimos la fundamentación legal que tenemos, constitucional, vemos cómo en su momento, pues nosotros podemos incorporar legislación nueva cuando tengamos un caso y necesitemos que en nuestro código de trabajo no esté regulado, pero en las normas nos puedan auxiliar, ¿verdad? Entonces, perdónenme, estoy bastante agripada, me disculpo ahí si en algún momento, pues, voy a suplicarles un minutito ahí porque sí estoy bien congestionada, tengo mucha tapazón de nariz, por si ahí les ruego por favor su paciencia. Bueno, entonces dentro de la parte, gracias Joel, dentro de la parte procesal, estamos viendo, ya empezamos a ver el artículo 332, ¿verdad? Analizamos en su momento ese encabezado que nosotros tenemos dentro de nuestro escrito. Y como primera parte, pues tenemos la demanda, ¿verdad? La primera acción procesal. Antes, ahí me comentaba, mire, licenciada, ¿y qué pasa al momento que se despide un trabajador? En efecto, se tiene que agotar la vía administrativa. Cuando decimos vamos a agotar la vía administrativa, entonces necesitamos ir a la Inspección General de Trabajo, presentar nuestra denuncia de que hemos sido despedidos en su momento, pues, sin ninguna justificación, y pues buscamos de que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Trabajo va a mediar entre ambas partes para que en su momento, pues, puedan pagarle las prestaciones laborales que de ley corresponden. Y en este sentido, el Ministerio de Trabajo presta esa asesoría legal al trabajador y hacen los cálculos relacionados al pago de las prestaciones laborales. Ok, bueno. ¿Qué pasa si vamos a la Inspección General de Trabajo? Miren, por la prescripción, en este caso, nosotros tenemos 30 días para presentar nuestra demanda, ¿sí? Ante el órgano jurídico. Al momento de presentar nuestra denuncia ante la Inspección General de Trabajo, esos 30 días pues prácticamente se interrumpen. La prescripción, por favor, lo vamos a ver en la siguiente clase. La prescripción está en el artículo 258. Anótenlo, por favor, al 268. 258 al 268. La prescripción es un medio, dice acá, es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones
que determine esta ley. O sea, que este código está resguardando los derechos de las partes, trabajador y empleadores. Si nosotros no accionamos dentro del plazo que tenemos asignado por ley, nosotros perdemos nuestro derecho. Es lo que nos está diciendo el artículo 258. Imagínense usted, fue despedido en el mes de octubre del año 2025 y ahorita en febrero lo buscan a usted como abogado para poder accionar ante el órgano jurisdiccional competente. Entonces aquí le toca que analizar a usted. El artículo 258, en el artículo 260, vamos a ver un ejemplo. Dice, plazo del despido, 30 días hábiles. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen. Prescriben en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivas. Bueno, si voy a reclamar por despido, la ley me dice que solamente tengo 30 días. A partir del momento que fue despedida la persona, debe de contar 30 días hábiles, ¿sí? Ahora bien, si usted va a la Inspección General de Trabajo, presenta su denuncia ante la inspección, en ese momento la prescripción se interrumpe. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a la Inspección General de Trabajo, presenta su denuncia, el Ministerio de Trabajo toma su caso, cita al patrono, lo cita a usted a juntas conciliatorias para que le pueda pagar el patrono. Esos 30 días que debían de estar transcurriendo se suspenden, ya no siguen corriendo, se interrumpen hasta que la Inspección General de Trabajo dé por agotada esa vía administrativa. O sea, que si la Inspección General de Trabajo cita una o dos veces al empleador para que le pague sus prestaciones laborales y el empleador no llega, durante ese tiempo que duren esas citaciones que el Ministerio de Trabajo realice, el plazo de los 30 días se queda suspendido, interrumpido, ¿sí? ¿Cuándo vuelve a empezar a contar esos 30 días? Cuando la Inspección General de Trabajo le dice a usted a través de un acta administrativa que derivado de la negatividad de que el empleador llegara a las audiencias señaladas o a los citatorios indicados, la Inspección General de Trabajo da por terminadas esas citas conciliatorias y queda el trabajador en la libertad de plantear la demanda ante los órganos jurisdiccionales competentes. Eso dice el acta. ¿Estamos? A partir de ese momento, a partir de ese día, al día siguiente, empiezan a contar nuevamente los 30 días. ¿Estamos? ¿Se comprendió lo que acabo de explicar? Pregunto. Sí, licenciada, gracias. Así es. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguien que no comprenda, los que levantaron la mano, ¿necesitan más aclaración o están bien? ¿O solo es porque sí comprendieron el pulgarcito? Licenciada, Muy buenas bien. noches. Hola, Rocael, buenas noches.
Qué gusto saludarle, licenciada. Pues fíjese que está interesante ahorita el tema, ¿verdad? De la prescripción. Entonces, en cierto momento yo quise analizar esto de la prescripción porque yo tengo, digamos, la dificultad de comprender, aunque pues poco a poco voy entendiendo de la prescripción en cuanto a los derechos irrenunciables. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que todo trabajador tiene derechos irrenunciables. Entonces aquí podría yo agregar, excepto por la prescripción. Eso es lo que yo haría ese comentario, licenciada, porque no son tan irrenunciables los derechos de un trabajador porque hay una prescripción para ellos. Ese sería mi comentario. No sé si usted tiene algo que agregar o ampliarme a mi comentario, licenciada. Muchas gracias. Sí, sí tengo algo que agregarles. Miren, pues, entiendo la parte en que no me quedó muy claro, Ligda, es cuando el patrono, ahorita vamos a ver, miren, pues. ¿Miran este esquema? Pregunto, ¿lo ven todos? Sí. Mira. Sí. Bueno, proceso ordinario laboral. Uno nada más, por favor, levante la mano y dígame en representación de todos para qué nos sirve el proceso ordinario laboral. Rocael, dime. Sí, es el proceso de conocimiento, ¿verdad? El cognitivo. ¿Para qué nos sirve? A conocer acerca digamos, las pretensiones o la demanda que va a hacer el trabajador. Muy bien. Gracias, Joel. Última intervención. Joel. Licenciada, se establecen los precedentes, las circunstancias en el cual el trabajador fue despedido y en base a eso se formula la demanda que ya sería de conocimiento para la inspección de trabajo. Bueno, el juicio ordinario laboral, veo que no han buscado las definiciones, ¿verdad? Ya me di cuenta. Así me voy a ir dando cuenta cuando vea de que no tienen definiciones ya buscadas por otros expertos en derecho del trabajo. Miren, pues, el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento, como les dije. ¿Por qué de conocimiento? Porque a través de este proceso, que es el juicio ordinario laboral, el trabajador, la ley, el código de trabajo, la ley ordinaria, le permite reclamar las prestaciones laborales que no le han sido pagadas. Esa es una solución al problema que el trabajador tiene. Pero tenemos que tener claro todos, como profesionales del derecho del trabajo, que el Código de Trabajo, la Constitución, el Código de Trabajo no establece en ninguna parte de la ley que el patrono, para poder pagar prestaciones laborales, deben de demandarlo. ¿Estamos claros? No. Recuerden que al momento que el empleador contrata trabajadores, a partir de ese momento, el empleador contrae obligaciones. Y estas obligaciones son pagar el salario, cumplir con horarios. Así como el trabajador se obliga a un contrato de trabajo a hacer todo lo que el patrono le pide, el patrono también está obligado a cumplir con sus obligaciones patronales, laborales. Y al momento que el empleador dé por terminada la relación laboral, es su obligación
pagarle inmediatamente las prestaciones laborales al trabajador. ¿Ahora quedó un poquito más claro esa parte? Pregunto. ¿Estamos? Sí, licenciada. ¿O no? Licenciada, Muy bien. Ahora ya, esa es la primera parte. Paso número 1, tenemos que entender que el juicio ordinario laboral es un medio alternativo que le da la ley al trabajador porque se quedó indefenso. ¿Cómo hace para reclamar sus prestaciones laborales que por ley le corresponden? ¿Sí? En la Constitución establece de que están libres de contraer el derecho al trabajo, el patrono de contratar y el trabajador de elegir en dónde quiere trabajar. Y también al contratar, el patrono se obliga a cumplir todas las obligaciones que están contraídas en este Código de Trabajo y demás leyes laborales. Cuando termina esa relación laboral, inmediatamente el empleador debe de pagarle al trabajador todas sus prestaciones laborales, todas las que la ley le corresponde, inmediatamente. ¿Qué sucede cuando un patrono, un empleador, no quiere reconocer sus obligaciones laborales? Entonces aquí venimos y utilizamos el juicio ordinario laboral. ¿Para qué? Para reclamarle al patrono esas prestaciones laborales. ¿A través de qué instrumento? Una demanda. ¿Estamos? Pero el primer paso que hace un momento les expliqué a todos es, si el patrono no le paga las prestaciones laborales al trabajador, puede hacerle de conocimiento a la Inspección General de Trabajo y decirle que su empleador no le quiere pagar sus prestaciones laborales. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Recuérdese que el Ministerio de Trabajo es el que regula esa relación laboral. Es el que está vigilando de que las partes cumplan con sus obligaciones laborales. Entonces, la Inspección General de Trabajo lo cita varias veces buscando de que le pague las prestaciones laborales sin irse a juicio. Bueno, el Ministerio de Trabajo concluye esta dinámica y se da cuenta que no, el patrono no quiere pagar. Entonces, ya le dice al trabajador, mire, queda en libertad usted de ir a plantear su demanda ante el órgano jurisdiccional competente porque el empleador no quiere cumplir. Ahora bien, la ley nos da esta opción. A través del juicio ordinario laboral, el poder plantear la demanda y poder reclamar esas prestaciones laborales. Muy bien, ustedes lo dijeron, es un juicio de conocimiento, sí, porque quien va a conocer esa demanda, quien va a llevar a cabo, a escuchar a las partes, al actor y al demandado, o sea, al patrón, al trabajador y al patrono, es el juez. Es el que va a escuchar a ambas partes para ver en qué momento, por qué razón el empleador no le quiere pagar prestaciones laborales al trabajador, por qué no quiere reconocer esa relación laboral. ¿Por qué es un juicio de conocimiento? Porque a través de este proceso ordinario laboral, que es un juicio común, se va a poder presentarle pruebas, testigos, documentos, en donde el juez determine si existió relación laboral o no. ¿Sí? Entonces, regresamos.
Al momento que se despide al trabajador, la ley aquí, en la prescripción, artículo 258, inicia el capítulo de la prescripción y nos dice, fíjese bien, es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código. O sea, el presente código obliga a las partes a que se cumplan las obligaciones laborales que existen. O sea, en consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determine este capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente o de palabra o por escrito. Bueno, regresamos. Cuando sea despedido un trabajador, artículo 260, cuando sea despedido un trabajador y exista el problema de que el empleador no le quiere pagar sus prestaciones laborales o bien se las pagó y usted considera de que no era todo la cantidad de dinero que le tenía que pagar o no le pagó todas las prestaciones que usted merecía recibir. Estoy en el artículo 260 de la prescripción. Entonces, la ley le dice, señor trabajador, como sus prestaciones son irrenunciables, como usted tiene derecho a esas prestaciones irrenunciables, el presente código le da un plazo de 30 días para que usted pueda presentar su demanda, pueda reclamar su derecho ante un órgano jurisdiccional competente, o sea, un juzgado de trabajo, y pedir que el patrono le pague sus prestaciones laborales. ¿Sí? No sé cómo estamos ahí, Rocael y los demás compañeros. Ahora sí, hablé despacito y con buena letra. Fíjese, licenciada, que es que yo conozco de un caso de una trabajadora doméstica, ¿verdad? Del interior de la República, exactamente, ¿verdad? Venida de Jutiapa, que trabajó por muchos años como empleada doméstica y la despidieron y ella no sabía que ella como trabajadora doméstica tenía esos derechos irrenunciables que la Constitución Política de la República garantiza. Y por no tener conocimiento, por ignorar ese derecho, ella no hizo uso de ese derecho y entonces ya prescribió, o sea, en ese caso, ella ya no puede hacer nada contra la empleadora porque prescribió el tiempo, ¿verdad? En que ella pudo haber ejercido ese derecho, esa acción. Eso es lo que yo me refiero, licenciada. Gracias. Ahí es bueno cuando me ponen los casos completos porque así uno puede entender un poquito más y explicarse. Entonces aquí, pero hay prestaciones laborales que tienen más plazo para poder reclamarse, ¿sí? Yo solamente les leí ahorita el artículo 260, por eso yo desde la clase que tuvimos el jueves pasado les dije que era lectura obligatoria este capítulo de la prescripción. Por favor, el artículo 264. 264. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social prescriben en un término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectiva. En este sentido,
se busca la prescripción, el plazo y la prescripción de ciertos derechos. Entonces aquí habría que buscar la posibilidad de que en su momento esas prestaciones laborales puedan ser reclamadas en el término de por ser irrenunciables, ¿sí? Entonces, les dejo este capítulo porque hay que leerlo. Voy a leer algunas preguntas que tengo acá. Gracias por estar retransmitiendo, muy amables. Dice la parte que no me quedó muy clara, Linda, es cuando el patrono es citado una o dos veces y no cede. Ya se va a la vía judicial, pero ¿en qué o cómo concluye la vía administrativa? Por eso decía que cuando la Inspección General de Trabajo termina sus citatorios, a veces hacen una o a veces hacen dos citaciones porque dependiendo de la carga de trabajo que tengan, ellos citan al patrono y si ven negativa por parte del patrono de llegar a las audiencias conciliatorias, entonces redactan un acta en donde hacen constar que han citado una o dos o tres veces al empleador, pero que se ha negado a llegar a las citas conciliatorias para que le paguen al trabajador las prestaciones laborales. Entonces, esa acta la vamos a adjuntar a la demanda, en donde le contamos al señor juez que después que fuimos despedidos en la relación de hechos, también se presentó la denuncia ante la Inspección General de Trabajo y se buscó que el empleador reconociera su obligación de pagar prestaciones laborales, pero que el empleador nunca llegó. Entonces, el Ministerio de Trabajo dio por terminada la vía administrativa y dejó a salvo el derecho del trabajador para presentar su demanda, ¿sí? Esos, de alguna forma, son puntos a favor del trabajador, porque desde ahí el juez está analizando la demanda que el empleador tiene la obligación laboral de pagar prestaciones laborales, pero se está negando, ¿sí? Vamos a ver. Sí, no pueden entrar. Miren, lamentablemente yo he estado gestionando ante la coordinación esta autorización, pero me dijeron que no depende ahorita de la coordinación o de rectoría para poder entregar esa autorización para que puedan, mi correo institucional, se le pueda dar la oportunidad de que tener más estudiantes asignados. ¿Oyeron? Mil disculpas ahí. Bueno, entonces, hay que leer este capítulo de la prescripción, es bien interesante, se acomoda a cada caso en concreto, según cómo se vayan presentando las situaciones. Bueno, dime, Hershey. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es si el trabajador se aboca a la Inspección General del Trabajo, ¿se suspenden o quedan en pausa, por así decirlo, los 30 días hábiles de prescripción? Y cuando ellos dan una respuesta, se retoma el tiempo, ¿verdad? Así es. Sí, Ok, así es. muchas gracias. Muy bien. Perdón, Alvin, no, discúlpate, te dejé ahí en visto. Por favor, dime, ¿cuál es tu duda? Buenas noches. Solo comentándole, este inconveniente en cuanto a la cantidad de estudiantes, siempre lo hemos tenido, inclusive el semestre pasado, y algunas soluciones que se han utilizado, pues, en usar la vía Zoom o grupos privados de Facebook, entonces tal vez para que lo pueda quizás evaluar, ¿verdad? Porque sí es muy difícil que solucionen eso, porque desde el semestre pasado recuerdo que igual trataron varios catedráticos de solucionar eso, pero no se pudo. Ay, gracias por indicármelo. Fíjate que sí, yo en el semestre pasado tuve un poco menos de 100 estudiantes, entonces la verdad no me di cuenta. En mi correo institucional siempre ha tenido la capacidad de 300 alumnos, entonces voy a darle seguimiento. Gracias ahí por la observación. Bueno, entonces, por favor, bueno, ya vimos, aclaramos
esa parte, ¿verdad? Entonces, nosotros acá, el juicio ordinario laboral, el primer paso que tenemos que dar es la demanda, pero ante el despido existen esas dos acciones, ¿verdad? Una de ir a la inspección si no me quieren pagar las prestaciones laborales, y miren, hay que tener mucho cuidado, porque muchos empleadores engañan a los trabajadores, como bien lo contaba aquí Rocael, engañan a los trabajadores y les dicen, mire, vení dentro de 15 días, venite dentro de un mes, mira que hoy no te pude juntar el dinero, pero te lo voy a dar al final del otro mes te lo doy. Esa fecha nunca llega. Y lo único que están buscando es hacer caer en error al trabajador y que pierda su derecho. Por eso la recomendación es para toda persona que ustedes conozcan, que trabajan y en algún momento les comparten la situación en la que se encuentran y termina esa relación laboral, es que inmediatamente vayan y presenten su denuncia. Porque ahí dejan su derecho a salvo de poder presentar a futuro una demanda. Si el empleador le paga las prestaciones laborales al trabajador, pues no hay ningún problema. Pues ahí quedó en una conciliación y terminó. Pero el problema es que si el trabajador se queda indefenso, transcurre el tiempo, vence el plazo para poder reclamar su derecho, se pierde. Entonces, sí hay que tener un poco cuidado con la prescripción. Bueno, entonces, jóvenes, nos vamos directamente a la demanda. Yo sé que ustedes están trabajando sus entrevistas y al final de la clase voy a preguntarles ahí cómo van. Miren, vamos a ver la competencia, por favor. Jurisdicción y la competencia. Artículo 307. 307. Miren, sí, en algún momento vamos a ser realistas. Lamentablemente, aquí en Guatemala, pues reclamar los derechos y que se respeten nuestros derechos, en su momento, pues puede jugarnos en contrario. Hay muchas empresas que buscan al trabajador y ven si en algún momento el trabajador tiene demandado a su empleador y pues muchos trabajadores han sufrido esta parte en donde no encuentran trabajo o no los contratan muchas veces porque van ellos y reclaman, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre he dicho, el denunciar, el demandar es un acto bastante heroico y que obviamente pues llega en su momento, pues a veces trae sus consecuencias, ¿verdad? Ustedes como profesionales del derecho que se están formando, tienen que, sí, tienen que estar sabidos de que esta situación pasa. Aquí en la clase trato de darles la información lo más apegado a la realidad, con bastante claridad, cada acto que ustedes vayan a realizar o asesorar, pero allá afuera es otra realidad. Entonces sí es importante que también tengan esa perspectiva. Bueno, entonces artículo 307. 307, vamos a hablar un poco de la jurisdicción y la competencia. Estos dos términos, por favor, necesito que ustedes me busquen la definición. Definición de jurisdicción y competencia. Es importante que tengan claridad. Bueno, recuérdense que, perdón, la jurisdicción, todos los jueces de trabajo, por ley, tienen esa jurisdicción de poder aplicar la ley, ¿sí? Tienen esa jurisdicción para aplicar la norma, son jueces de trabajo todos, pero hay jueces que son en materia civil, jueces en materia penal, jueces en materia laboral. Entonces, esa competencia los hace competentes en la rama específica en la que van a estar trabajando.
Entonces, por favor, es importante, por favor, que me busquen la definición de jurisdicción y competencia. Artículo 307 dice, en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de materia y del territorio. Ni por materia ni por territorio. La jurisdicción que tienen los jueces de trabajo es improrrogable. O sea que el juez de trabajo, si aquí en la ciudad capital se le presenta una demanda, actor y demandado viven dentro del perímetro en donde él le corresponde conocer esa demanda, tiene que conocerla. No se la puede delegar al juez de Mazatenango, al juez de Petén, al juez de Chiquimula, de Quetzaltenango, no. El juez, según el ámbito territorial que le corresponda conocer, le tocará a él. La competencia, también artículo 308, es improrrogable. La competencia también es improrrogable, artículo 308. 309. 309. Cuando exista duda o haya conflicto de competencia, de saber a qué juez le compete conocer la demanda, si al juez de aquí de la ciudad capital o al juez de Chimaltenango, entonces le tocará, en este sentido, a la Corte Suprema de Justicia poder determinar qué juez es el competente, ¿sí? Ante el órgano jurisdiccional competente. A esto, pues aquí hay una excepción que ustedes conocen en materia civil, yo creo que ustedes ya llevan civil, la excepción de incompetencia, cuando se tiene duda qué juez le corresponde conocer la demanda. Lo vamos a ver un poquito más adelante aquí, dentro del cuadro, en el segundo cuadro, vean acá en el cuadro dice excepción de, no sé si lo pueden ver, se los voy a agrandar un poquito más. ¿Lo miran? Después del paso número 2. Excepción de incompetencia. Ahí es cuando se ha planteado una demanda y se tiene duda qué juez es el competente para conocer esa demanda. Bueno, más adelante vamos a profundizar este tema. Y cuando exista esa duda de competencia, en el artículo 309, al final, en el último párrafo, no sé si lo pueden identificar, por favor, en el segundo párrafo, ¿lo ven? Los conflictos de jurisdicción por razón de materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Eso aquí, por favor, vamos a colocarle a este segundo párrafo del artículo 309, duda de competencia, cuando en su momento haya duda de competencia, cuando no se sepa a quién le corresponde esa jurisdicción para conocer el proceso, que haya duda de competencia, tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia. Fundamento legal, artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial. Anótenlo, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Perdón. Cuando haya duda de competencia y le toque resolver a la Corte Suprema de Justicia esa duda, el fundamento legal es artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial. Y en el primer párrafo del artículo 309, primer párrafo,
Gracias, Roxana. En el artículo 309, cuando algún juez tenga la duda de conocer la demanda por territorio o por materia, pero entre los mismos jueces se devuelvan las demandas, a esto se le llama excepción de incompetencia. Y nosotros lo tenemos normado en el artículo 309 del Código de Trabajo, pero también la ley del organismo judicial regula esta parte, artículos 116 y 117. 116 y 117 de la ley del organismo judicial, donde faculta a los jueces a inhibirse de conocer un proceso. O sea, en forma automática, el juez cuando mira que no es competente para conocer la demanda, el juez emite una resolución en donde se inhibe de conocer el proceso. Y aquí lo faculta la ley del organismo judicial en el artículo 116 y 117. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Con una consulta, por ejemplo, en cuestión de procesal civil, cuando nos referimos a las excepciones, pues son planteadas o son interpuestas por alguna de las partes, ¿verdad? Ya sea el demandante o el demandado, según sea el caso. Esta excepción de incompetencia automáticamente se crea al momento de haber ese problema de incompetencia o la presenta el patrono, por ejemplo, ante el órgano jurisdiccional, o cómo se plantea esa excepción o cómo nace a la vía jurídica. Gracias, licenciada. Muy bien. Ok, gracias ahí por la pregunta. Bueno, miren, las excepciones, la explicación de todas las excepciones que el Código de Trabajo regula, y es aquí donde supletoriamente nos vamos a apoyar mucho en el Código Procesal Civil y Mercantil, las tenemos reguladas en el artículo 342 al 343. 342 al 343 del Código de Trabajo. Ahí tenemos las excepciones, pero si ustedes cuando lean este párrafo del artículo 342 y 43, porque también por favor lo tienen que tener leído para la próxima clase, aquí
no nos habla mayor cosa el Código de Trabajo. Entonces, supletoriamente, para poder explicar estos dos artículos, que son las excepciones, nos vamos a ir al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Oyeron? Ahí tienen listo su Código Procesal Civil y Mercantil, que seguramente va a ser ya el próximo jueves. Bueno, los dejo hasta ahí nada más de las excepciones. Regresamos. Vamos, ahorita estamos en jurisdicción y competencia. Bueno, ¿por qué razón es tan importante la jurisdicción y la competencia? Porque nosotros necesitamos saber a qué juez de trabajo le vamos a dirigir esa demanda, ¿sí? Usted está entrevistando a los trabajadores, ¿verdad? Espero que sí. Sí, los está entrevistando. Bueno, entonces, ahí a esos trabajadores usted necesita saber dónde va a presentar la demanda. Puede ser que dentro de las personas que está entrevistando es un trabajador de Quetzaltenango, es un trabajador de Petén, es un trabajador de Chiquimula, ¿sí? Entonces, usted necesita saber a dónde va a presentar esta demanda. La demanda que tiene, pues, que está redactando. En este sentido, vamos a irnos al artículo 314. Ahorita te doy la palabra, Hershey. 314. Bueno, en el artículo 314, nosotros necesitamos orientar a qué juez de trabajo es competente. Pero ¿cómo vamos a saberlo? El artículo 314 dice, salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que nosotros vamos a aplicar este artículo 314 y las partes dentro del proceso se van a someter a lo establecido en el artículo 314 una vez esté convenido con el trabajador en un contrato o pacto colectivo. O sea, todo lo que favorezca al trabajador, pero esté normado, ¿verdad? Dentro de un pacto colectivo o bien dentro de un contrato o pacto colectivo, pero que notoriamente favorezca al trabajador. Claramente lo dice. Número 1, tenemos varios casos. El inciso A dice, el de la zona, ¿a dónde vamos a presentar esta demanda? Por ejemplo, el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Aquí lo importante del primer ejemplo es ejecución del trabajo. Por ejemplo, la empresa está en la zona 3 de la ciudad capital, ¿sí? Pero el trabajador debe de ejecutar su trabajo aquí vamos a ver, en la zona 4 de Misco. Fíjese bien las dos situaciones. Él está aquí en una sucursal, en un supermercado, aquí en la zona 4 de Misco. ¿Quién es de la zona 4 de Misco? ¿Algún estudiante que está ahorita en línea? ¿Ninguno? Bien. Andrés, vamos a ver qué supermercado tiene cerca. O Melissa. ¿Suma, licenciada? Entonces, nuestro trabajador, gracias, como ejemplo del que damos, en la zona 3 está la sede, las oficinas centrales de Suma, en la zona 3 de la ciudad capital. Pero el trabajador, ¿en dónde presta sus servicios? ¿En dónde ejecuta su trabajo? En la zona 4 de Misco. Ahora bien, si este trabajador fuera despedido, ¿a dónde le correspondería presentar la demanda? ¿Ante qué juez de trabajo?
De Misco porque ahí ejecutó sus labores. Ujú, muy bien. En Misco, según el inciso A, en donde él ejecute su trabajo. Imagínense, hay un trabajador que en la zona 10 está en las oficinas centrales del ingenio Monteblanco, pero donde este trabajador ejecuta su trabajo es allá por Escuintla, ¿verdad? Allá por, ¿qué? Allá por Santa Lucía, Cochumalguapa, donde hay varios ingenios, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde le correspondería a este trabajador presentar la denuncia, la demanda? En el de Santa Lucía, Ahí en Cochumalguapa, Santa Lucía. Exacto. Según el inciso A, en donde él ejecuta su trabajo. ¿Estamos? Inciso B. ¿Qué manda? Inciso B. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante. Si fueren varios lugares de ejecución de trabajo. Imaginémonos a un trabajador que es trabajador es rutero de la Bimbo, por decir algo. Él tiene varios municipios. Tiene que ir a Misco, tiene que ir a Villanueva, tiene que ir a Matitlán. ¿Estamos? Se tiene que mover en esos 3 lugares. En Misco, en Villanueva y en Amatitlán. Pero la Bimbo está aquí en la zona 3 de Misco, ¿verdad? ¿O en dónde está? Yo creo que sí. Pongamos que está ahí. Sí, hay una ahí por Camas Olimpia, más o menos. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ahora dice, el otro ejemplo es el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios lugares de ejecución de trabajo. ¿Quién es el demandante? El trabajador. Gracias. El trabajador, ¿verdad? Bueno, nuestro trabajador, gracias, el trabajador vive, ¿en dónde ponemos que vive? Aquí en Misco, ¿verdad? Pongamos que vive en Misco. Entonces, ¿en dónde va a interponer la demanda? Fíjense bien, en el ejemplo anterior dice donde ejecuta su trabajo, pero él lo ejecuta en Villanueva, en Amatitlán y en Misco. Pero el inciso B, ¿en dónde le queda al trabajador presentar su demanda? En Misco. En Misco porque es su lugar de residencia. Correcto. Gracias. ¿Vamos comprendiendo bien todos? ¿Sí? Por favor, yo voy bien despacio y tratando de explicar con ejemplos, porque créanme que cuando están en el examen se hacen bolas. Por favor, póngale atención y no digamos cuando ya tienen a su cliente ahí frente a ustedes. Inciso C. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado. Si fueren conflictos entre patrono y entre trabajadores entre sí con motivo del trabajo. También existe la posibilidad de que podamos elegir la residencia habitual del demandado. ¿Estamos? Dice,
si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores, entre sí. O sea, si hay conflicto laboral entre patronos, entre trabajadores, se puede elegir en este caso la residencia del demandado. Inciso D. De la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos. Cuando se trata de acciones nacidas en contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior. Por favor, cada vez que encontremos la palabra salvo, píntenla de un color específico. Es una excepción a la regla, ¿oyó? Yo creo que ya se lo habían dicho sus profesores. Perdón. Cuando encuentre la palabra salvo, es una excepción a la regla general. Lo que acabo de leer del inciso D hasta obras en el exterior, esa es la regla general. La excepción a la regla es la siguiente, después de la palabra salvo. Salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. ¿Cómo vamos? Recuérdese que cuando prestamos, ahorita por ejemplo hay muchos compatriotas que están yéndose al extranjero por 6 meses, por 1 año a trabajar, ¿verdad? Entonces, si hubiera el contrato, los contratos se celebran, se celebró el contrato con estas empresas extranjeras. Los guatemaltecos se van al exterior a ejecutar esa fuerza de trabajo. Pero al momento de que el trabajador quiera demandar porque no le pagaron prestaciones laborales o se incumplió el contrato, ¿en dónde va a demandar? Va a demandar el guatemalteco, ¿en el exterior o aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala. En donde se celebró el contrato. Muy bien. ¿Dónde se celebró el contrato? Entonces, habla de que sea aquí. Antes de seguir, Elizabeth, tú tienes la mano levantada. ¿Cuál es la pregunta? Sí, fíjese, licenciada, de que yo tengo un caso. Un trabajador, él estaba en la tabacalera. Él tenía la ruta de, digamos, de Escuintla, Mazate y Reu. A él lo despidieron y obviamente él tenía 2 residencias. Tenía una residencia en la ciudad capital y una residencia en Mazatenango. Por el área donde él trabajaba, pues puso la denuncia, primero fue la denuncia en el Ministerio de Trabajo de Mazatenango, con la residencia de Mazatenango. Al momento de que hicieron las citaciones, vinieron y como las oficinas centrales de la tabacalera estaban aquí en Guatemala, en la Calzada de La Paz, entonces ellos pidieron que todas las reuniones o las conciliaciones que se dieran acá en Guatemala. Entonces, como él tenía residencia también acá en Guatemala, realmente eso sí no entendí por qué fue. Trasladaron como que el expediente de Mazatenango para Guatemala y acá ellos terminaron de resolver. Al final, pues sí, le pagaron al trabajador, le dieron un cheque y todo,
Pero me surgió la duda y me acordé de este caso por lo que estamos viendo ahorita en este artículo, que si la demanda se pone en un departamento que usted está poniendo la dirección donde reside, su área de trabajo, es donde está poniendo una denuncia, pero al final se soluciona o se llega a un acuerdo en otro lugar, o sea, ¿eso se puede o no tuvo que haber sido así, sino que lo tuvieron que haber resuelto en Mazatenango? Correcto. Gracias, Elizabeth, por plantear el caso. Miren, el derecho del trabajo y todos los jueces de trabajo sabemos que un proceso ordinario laboral, los procesos en materia de trabajo pueden llevarse mucho tiempo, muchos años, 4, 5, 6 años. Entonces los jueces de trabajo apremian muchísimo la conciliación. En este caso, si el trabajador hubiera estado en desacuerdo no aceptar la propuesta, hubo un conflicto de jurisdicción ahí, seguramente plantearon una excepción de incompetencia y pidieron que el juez de aquí de la ciudad capital conociera el proceso. Entonces, seguramente el trabajador aceptó, pero porque también ya habían pláticas conciliatorias, seguramente. Como le digo, yo sola por los datos que nos das, estoy especulando. Seguramente, pues al trabajador, miren. Sí, porque de hecho tenía las dos direcciones, o sea, tenía la dirección de su domicilio en Mazatenango, pero de igual manera al momento de que le hicieron la contratación, como fue en Guatemala, entonces él tenía una dirección registrada en la ciudad capital. Al momento de que él trabajaba digamos que se iba una temporada, entonces él tenía un domicilio físico donde él iba pues, a trabajar, ¿verdad? O sea, su lugar de trabajo era en Mazatenango, pero inicialmente él sí vivía en la capital, ¿verdad? Ahí está la situación. Entonces ya diste la respuesta. En efecto, recuérdense que por eso dice, miren lo que dice el artículo 314 al principio. No dejen nada suelto, salvo disposición en contrario, convenida en un contrato de trabajo o en un pacto de trabajo. O sea, apremian y tienen mejor posición el contrato de trabajo o bien el pacto de trabajo. Ahí seguramente en el contrato de trabajo estaba establecido que si al momento de que terminara la relación laboral y habría que demandar, los actores en el contrato deberían de sujetarse a una demanda, pero aquí en la ciudad capital, ¿sí? O sea, por eso lo mismo dice salvo, deja salvo, o sea, es la excepción a la regla que disposición en contrario convenida, fíjese, hubo conveniencia de ambas partes, actor y demandado, patrono y trabajador, en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador. Y claro que lo favorecía, porque el trabajador, según el caso de Elizabeth, el trabajador ejecutaba sus funciones en Mazate, pero él vivía aquí en la ciudad capital. Él planteó su demanda allá en Mazate, pero eso no le favorecía a él. Entonces, seguramente todo eso lo vio el juez al momento de analizar. Y por eso mismo la empresa o la parte demandada planteó la excepción de incompetencia allá en Mazate, pidiendo que se devolviera el expediente y que se asignara un juzgado aquí en la ciudad capital, ya que en el contrato se estipuló de que al momento de haber una demanda, ambas partes debían de presentarla, se debía de presentar la demanda aquí en la ciudad capital y no en el lugar donde él esté ejecutando su trabajo. Además, aquí, fíjese bien, debe de favorecer, dice, en el último párrafo del artículo 314,
y que notoriamente favorezca al trabajador. Siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. O sea que la ley está privilegiando al trabajador y está sujetando también a las partes a que si no existe ese convenio entre las partes desde el primer momento que se pacta, entonces da las opciones A, B, C o D. ¿Estamos? ¿Cómo quedamos claros ahí? Sí, licenciada, gracias. Bueno, quedamos claros. Excelente, muy bien. Mire, esta parte de la competencia es bien importante. Artículo 307 al 315, por favor, léanlo despacio, subrayenlo, que no se les pierda. Competencia territorial, artículo 314, con letra grandota, porque al momento de que yo le plantee el caso en el examen, yo le voy a plantear un caso y usted me va a tener que decir en dónde se va a presentar la demanda, cuáles son las prestaciones laborales a las que tiene derecho el trabajador por la Constitución y por el Código de Trabajo. ¿Fue un despido justificado o injustificado? Yo le voy a plantear el caso y usted me va a responder todo eso, ¿sí? Entonces, tiene que leer las obligaciones del trabajador y las obligaciones del empleador, del patrón. ¿Estamos? Miren, aquí ya le estoy diciendo las preguntas que vienen en su examen. ¿Sí? Ya las dije ahorita. Lea bien la competencia, lea bien las obligaciones del patrono, las obligaciones del trabajador, si es una demanda escrita, si es una demanda oral, si se permite una demanda escrita o se permite una demanda oral, si no llena requisitos una demanda, ¿qué se le señala? ¿Un previo o se rechaza la demanda? Miren, en cada clase yo le voy repasando todo lo que vamos viendo. Bueno, entonces ya salimos de la competencia y de la jurisdicción. ¿Estamos? Bueno, pasamos al artículo 321, por favor. 321. Bueno, procedimiento ordinario. El artículo aquí, por favor, con números grandes, colóquele lectura obligatoria. Del 321 al 364. 321 al 364. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Le voy a reducir un poquito el tamaño. Le dije que con letra grande pusiera él lectura obligatoria. Del 321 que iniciamos el procedimiento del juicio ordinario laboral, dice título 11, está leyendo su código de trabajo, ¿verdad? En el artículo 321. ¿Sí lo tiene ahí? Así es, procedimiento ordinario. Muy bien, ahí es el artículo 321. Y le dije lectura obligatoria hasta el artículo 364. El 364 termina con la sentencia, ¿sí? Ya se dio cuenta. Entonces, el juicio ordinario laboral empieza desde el artículo 321 y termina hasta el artículo 364. Es todo lo que vamos a ver acá. ¿Estamos? Bueno, ¿qué principios procesales nosotros vamos a aplicar en este juicio ordinario laboral? Oralidad, de oficio, inmediación procesal, ¿qué más? Concentración, preclusión, celeridad, todos esos
principios procesales que se pueden dar dentro de este proceso. ¿Oyeron? Esos son los más comunes. Oralidad, de oficio, inmediación procesal, sencillez, concentración de etapas procesales, preclusión, ¿sí? Celeridad. Esos principios van a estar reinando dentro del proceso, siempre. Una demanda es un acto en donde escrita o oral, es un acto que motiva a un órgano jurisdiccional a que pueda conocer una demanda, ¿sí? La demanda, ese escrito inicial, va a accionar al órgano jurisdiccional competente. Si no hay una demanda, el juzgado no puede actuar. Tiene que haber una demanda. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Actuado de impulso, de oficio, por los tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que vamos a ver desarrollándose dentro del juicio ordinario laboral, en la audiencia que se celebre, va a ser una audiencia oral, ¿sí? Como le dije en clase, yo lo invito a que pueda ir en algún momento, encuentre usted el espacio para ir a escuchar audiencias. Pídale permiso al secretario de algún juzgado, vaya, llegue temprano, llegue a las 8 de la mañana, a las 9. Las audiencias se celebran desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en los juzgados de aquí de la ciudad capital, en la zona 10. Usted puede apersonarse como estudiante en la Universidad de San Carlos y decir que le dejaron una actividad, una tarea de poder participar en alguna audiencia. Usted bien vestidito, bien arregladito, por favor, llegue bien bañadito y pida pues que le permitan ingresar a una audiencia. Calladito, teléfono apagado o en silencio, y usted escuche esa audiencia. Vea cómo el juez se dirige a las partes, cómo los abogados asesores intervienen en el desarrollo de la audiencia, de este juicio ordinario laboral. Concentrados varios principios. Luego, el artículo 321 también dice, es necesario pues son esos abogados que van a estar asesorando a las partes. Aquí dice, no es necesaria la intervención de un asesor en estos juicios. En materia laboral, no es necesario, así como no es antiformalista, dicen, pero obviamente hay que llenar requisitos legales que establece el Código de Trabajo, pero si un trabajador no quiere llevar abogado, tiene conocimiento de las normas de trabajo, de las leyes, de cómo poderse defender, él puede prescindir de un abogado, puede defenderse él solo. Por eso dice acá, lo permite la ley, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como, ¿quiénes podrán actuar aquí? Inciso A, los abogados en ejercicio, o sea, colegiados activos, ¿verdad? Abogados colegiados activos. Inciso B, también los dirigentes sindicales pueden asesorar a los miembros de su respectivo sindicato. Inciso B.
deben de acreditar su legitimación para poder asesorar. Inciso C. También pueden asesorar los estudiantes de derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país. ¿Sí? Entonces tenemos 3 incisos. Abogados, colegiados activos en el libre ejercicio de la profesión. Inciso B, los dirigentes sindicales pueden asesorar a sus miembros. Obviamente tienen que presentar sus respectivas credenciales para poder participar. C, los estudiantes de derecho de las universidades que funcionen en el país, ¿sí? Como estudiantes. Tienen que tener asignado ese caso con un asesor que los esté guiando en el proceso. Entonces, ellos 3 pueden ser los asesores. Por favor, colóquenlo ahí en letra grande, arriba de este párrafo. Asesores. ¿Quiénes pueden ser los asesores? Ya le dije los 3. Inciso A, inciso B, inciso C. Póngalo con letra grande para que no se le pierda. Normalmente es pregunta de examen en sus privados, ¿oyeron? Entonces, téngalo presente. $322. Las gestiones, o sea, todas las acciones que ustedes vayan a realizar en los juzgados de trabajo, se harán, dicen, orales, se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente y copia para los efectos de notificaciones, ¿sí? También pueden gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias respectivas. O sea que todas las acciones que ustedes vayan a motivar ante los juzgados de trabajo, primeramente, pues privilegian la oralidad, pero en su momento, si es necesario, pueden presentar sus memoriales por escrito. Bueno, entonces, las partes procesales lo voy a dejar para que ustedes lo lean, por favor. Las partes procesales y aquí en este apartado, en este procedimiento que estamos iniciando, también por favor quiero que impriman el acuerdo de Corte Suprema de Justicia 48-2026 o 2017, no, 2017, 48-2017, por favor. Es el reglamento interno de los juzgados de trabajo. Ese lo imprimen, por favor, y lo andan cargando al igual que su esquema del juicio ordinario. Reglamento, sí, es el reglamento, es 48-2017. (48-2017) es el reglamento interior de los juzgados de trabajo. ¿Eso está incluido, licenciada, entre los acuerdos que usted nos compartió como documentos? Pueden entrar al Senado del organismo judicial y ahí aparecen, ¿oyeron? También, ahí está cargado.
¿Estamos? Sí, es 48-2017. Miren, ya salimos de la parte más difícil, que es la jurisdicción, la competencia. Ahorita después vamos a ver ya cómo vamos desarrollando las partes del juicio ordinario laboral. Entonces, por favor, conforme el esquema vamos a ir avanzando. Yo les sugiero, por favor, que el documento que tenemos, el texto que tenemos, Derecho Procesal del Trabajo, ustedes lo vayan leyendo. Aquí está la parte teórica de todo lo que yo estoy hablando y explicándoles el día en cada clase. Por favor, es lectura anticipada. Léanlo. Aquí miren, ya vimos las reglas de competencia. Vimos el artículo 314. Ahorita estamos ya con la demanda. Entonces, sí es importante, por favor, que ustedes vayan a la parte del esquema. Miren, en el esquema, en cada parte del esquema aparece el fundamento legal de cada figura que vamos leyendo, que vamos viendo. Por favor, es lectura anticipada para que cuando vengamos a la clase sepamos de qué estamos platicando. ¿Vieron? Yo no me voy a salir de ese orden. Y si me salgo va a ser para poder adjuntarles más información para que tengan una mayor claridad. ¿Estamos? Entonces, si tienen alguna duda de las entrevistas o del escrito que ya vayan trabajando, no se preocupen. Miren, voy a subirles, tengo un PDF de un proceso ordinario laboral para que ustedes conozcan un proceso completo. Es bastante compacto, bastante práctico, se los voy a subir a la plataforma de Classroom. Y hace un momento, miren, tengo creado por acá un link para que ustedes puedan unirse, pero permítanme un momentito, vamos a ver, copiar, voy a ver ahorita si se los puedo poner acá para que ustedes puedan unirse a este link, así. Por favor, a este enlace para que vamos a crear el grupo de la clase, por favor, el grupo de WhatsApp de la clase. Los coordinadores del grupo son los auxiliares, el licenciado Anthony Vargas y el estudiante Denis Carrillo. Por favor, ellos son los auxiliares de la cátedra. Por favor, ellos van a estar dirigiendo este grupo de chat. Ahí les van a estar replicando la información, los documentos o textos que tengamos en Classroom, o bien en el momento que toquen exámenes o material nuevo que estemos subiendo, o así como ahorita les estoy avisando de que les voy a subir a la plataforma de Classroom un expediente completo escaneado. Ese me lo dieron en un juzgado para efectos de estudio, para que ustedes puedan conocer, los que no han tenido a la vista resoluciones judiciales o no han podido ir a un juzgado y conocer lo que es una resolución, lo que es una demanda, lo que es un despacho o una notificación. Ahí va a aparecer, ¿oyeron? Entonces, se los voy a cargar el día de hoy para que ustedes puedan en su momento pues darle una ojeadita a ese documento. Les dejo este link de WhatsApp para que puedan unirse, por favor, y quienes ya se salieron y los que no pudieron ingresar, por favor, ustedes se los pueden compartir. Alguno de ustedes que lo pueda replicar para que los compañeros puedan estar en sintonía y puedan gestionar ahí las dudas, y los auxiliares Anthony Vargas y Denis Carrillo van a estar a cargo del grupo para estarles apoyando con el material que estamos utilizando en clase. Buenas noches. Gracias por el apoyo. Dime. Gracias, licenciada. Sí, en cuanto al cuestionario de la entrevista, ¿puede uno agregarle más preguntas o únicamente esas que están ahí? Sí, claro que sí. Miren, la entrevista es básica, es un cuestionario básico. Entonces, cada caso con el cliente, con la persona, el trabajador que usted entreviste, seguramente
o le va a agregar o le va a quitar. ¿Oyeron? Ustedes acomódenlo a la necesidad o a lo que el cliente les está contando, ¿sí? Muy agradecida, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. ¿Alguien más me pregunta? Juan Carlos, dime. Gracias, licenciada. Solo le quería hacer una consulta, pero al finalizar, no sé si me dará unos 2 minutos. Sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pueden enviar, licenciada, por favor, dice. Muchas licenciada. Feliz noche. Buenas noches a todos. Que Gracias. descansen. Feliz noche. Adiós, buenas noches.